Hola a todos. Seguimos con este vídeo del curso de análisis, modelización de empresas que estamos haciendo con Miguel Páez, nuestro alumno invitado. Miguel, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, Che, hoy toca la estructura de capital, la parte que financia nuestros activos. ¿Y qué nos tienes que decir? Bueno, Che, volviendo a lo de siempre, un poco retomando la serie de vídeos que hemos hablado anteriormente, ¿no? Los activos, como bien sabemos, no están valorados a valor de mercado, pero en esta parte, o sea, en la parte de la estructura de capital, lo que llamamos en español el pasivo, sí están valorados a valor de mercado. Por lo que en esta parte lo que hemos estudiado un poco, al final, la estructura de capital, así rápidamente, está la deuda y el equity. Así podemos también discutir o valorar, como ya hablamos del working capital, de que hay una forma de la mejor financiación, llamémoslo así, porque no tiene un coste explícito, que es el tema de los proveedores, pero vamos a dejarla en que la parte del WACC, lo que hemos conocido en esta semana como el WACC, lo forma el equity y la deuda. Esas son las dos formas de financiar la empresa, ¿no? Por un lado, fondos propios, es decir, nuestra propia financiación, ¿vale? Y por otro lado, la deuda, que es pues lo que le pedimos prestado a los demás, ¿no? Serían las dos grandes fuentes de financiación. No olvidemos que el pasivo lo que nos indica es cómo financiamos el activo. Y por eso es tan importante, como tú dices, que esté a valor de mercado, ¿no? Claro, justamente. O sea, al final es cierto de que vamos a empezar, si no te importa, por la deuda, que al final creo que es más, nos la encontramos más en el día a día y es más sencillo, llamémoslo así, porque el banco nos ofrece un tipo de interés en el que nosotros, a través de un método que hemos estudiado, la cantidad de métodos que se usan para devolver ese préstamo, pues tenemos que devolverle a un tipo de interés de mercado. Entonces, ¿cuáles son los que hemos estudiado? Pues hemos estudiado, o sea, ha sido che de cirujano, o sea, el préstamo francés, americano, los préstamos PIC, que yo no lo había escuchado nunca. Pero bueno, como así más a modo general, al final los dos préstamos que el 95% de los préstamos que se otorgan son el francés y el americano. El francés, ¿cuál es su característica? Pues que al final nosotros tenemos que devolver un capital pendiente donde tendremos una cuota de amortización y un tipo de interés. Es decir, la cuota de amortización es aquello que se va restando al capital pendiente que tenemos que devolver y el tipo de interés es esa rentabilidad que obtiene el banco por darnos nuestro dinero. Y entonces, al principio se pagan más intereses y se paga menos cuota de amortización y conforme los años vayan pasando, pues más cuota de amortización y menos intereses. Y Después, siempre, en la suma, siempre se paga lo mismo. justamente, eso es quizá lo más importante, de que al final lo que llamamos el término amortizativo, pues siempre es el Correcto. mismo. Eso es. También quiero recordar que aquí entra ya, o sea, sí, hemos entrado, ¿no? Pero entra mucho la parte de la Excel, ¿no? De conocer muy bien las fórmulas, de conocer muy bien ese tipo de interés, ese buscar objetivo que necesitamos para, quizás sí, entiendo que todas las empresas, si son obedientes, no deben dar el tipo de interés al que cotiza su deuda, ¿no? Pero podemos calcularla, llamémoslo así. Si tenemos la Ujú, información, podemos calcularla. Y después, ujú. la segunda parte es los préstamos americanos, que es también una deuda que al final no paga cuota de amortización, sino que únicamente se paga tipos de interés y Ujú. en el último año se devuelve todo lo que es la cuota de amortización, que así por hacerte un símil es como actúan los bonos del Estado, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y se me antoja que esto es importante para saber los flujos de caja, ¿no? Cuánto va a salir para pagar deuda, ¿no? Pues claro, si tú tienes una estructura de un préstamo francés, ya sabes que vas a pagar todos los meses o todos los trimestres o todos los años, según sean los pagos, independientemente de que se pueda cambiar el tipo de interés del tipo de interés variable, que eso es otra cosa que hay que tener en consideración. Totalmente, che, para al final, como sabemos, como ya vamos repitiendo en todos los vídeos, no nos interesa tanto lo que es el beneficio contable, sino un poco más el flujo de caja, un poco más, no, mucho más el flujo de caja que tenemos de nuestras operaciones. Entonces, al final, ¿por qué es importante saber la devolución que vamos a tener del préstamo? Porque imagina que una empresa tiene un préstamo americano y tenemos que devolver, llega ese vencimiento de deuda y tenemos que devolver de un tirón todo el capital, o sea, todo el término amortizativo que llamamos, pues imagínate una empresa que sea muy estacional, pues puede pasar dificultades, porque al final una empresa, o sea, la liquidez en una empresa es como la sangre de un ser humano, ¿no? La necesita. Si no la tiene, puede morir aunque esté obteniendo beneficios. Ujú, efectivamente.
Muy bien, pues con eso cerraríamos lo que sería, bueno, un poco la deuda, ¿no? Que puede tener varias formas de pagar, por distintos tipos de préstamos, según la amortización del préstamo. Y podríamos tener la segunda parte, ¿no? Que sería el capital propio, los fondos propios, el dinero que digamos, pone la empresa, que es una financiación, digamos, lo que llamamos a pulmón. No es nadie que nos presta el dinero, sino que nosotros a pulmón ponemos ese dinero. Pues en esta financiación, así a bote pronto, pues al final es lo que nuestros accionistas ponen para tener esta empresa, que es importante decir y comunicar de que al final estos accionistas van a tener, o sea, van a exigir una rentabilidad mucho mayor que lo que te exige el banco, justamente porque el riesgo también es mucho mayor. Entonces, con esto, con estas dos partes, con lo que nos metemos de los accionistas y con lo que nos otorga el banco, podemos calcular el famoso concepto del WACC, que como todo, como siempre vamos repitiendo, es muy subjetivo, porque al final, quizá para un proyecto, no sé, de energía, yo exija a la inversión una rentabilidad, mientras que Che, que tiene más conocimiento del mercado, que quizá conoce más la empresa, pues lo que sea, pues exige una rentabilidad menor, perdón. El WACC es el coste, en inglés, ¿no? El coste medio del capital, ¿no? Que aquí lo que hacemos es hacer una ponderación entre lo que es el capital propio, fondos propios y los préstamos, digamos, ¿no? El pasivo que no es propio, y según el porcentaje que suponga, pues hacemos una media ponderada que nos da lugar al WACC, al famoso WACC, ¿no? Claro, y aquí sobre todo cabe destacar que este indicador, que vamos a decirlo en inglés, Che, que no nos regañen, Weighted Average Cost of Capital, que es eso, el coste ponderado del capital, pues al final es interesante saberlo porque, claro, para tener una estructura de capital que conocemos como óptima, al final deberíamos tener el WACC más bajo posible, porque mucha gente puede pensar, oye, y si te financias todo de deuda que es más barata, puedes tener una estructura de capital más óptima, pero al final los bancos entienden de que quizás el riesgo de la inversión es más alta por la devolución de deuda que vamos a ir teniendo. Entonces, quizás ese término te ayuda tanto a conocer la estructura de capital óptima que puede tener una empresa, así como la viabilidad de los proyectos, porque al final si estamos teniendo lo que conoceremos más adelante como ROIC, estamos teniendo una rentabilidad menor, o sea, invertimos un capital y el coste de este es mayor, al final no tiene una viabilidad el proyecto. Esa es la gran importancia, sí, señor Miguel. Esa es la gran importancia, porque te va a marcar qué proyectos van a ser para ti rentables y cuáles no. Porque claro, si tú tienes un coste del capital, pongamos de 10, pues todas aquellas inversiones que tengan una rentabilidad por debajo del 10%, a ti no te va a suponer una inversión rentable. Mientras que a partir del 10%, como tú tienes un coste del 10%, un coste medio del capital del 10%, las inversiones que superen ese 10% te van a dar una rentabilidad positiva. Entonces, esa es la importancia del WACC. Claro, y por eso, Che, hay que destacar que cuando los bancos centrales tienen un tipo de interés más bajo, se dan mucho más proyectos porque al final nuestro WACC va a ser menor y aunque el activo siga teniendo un margen muy pequeño, pues quizás es viable un proyecto. Sin embargo, ¿qué pasa? Que cuando lo que está pasando un poco o lo que ha ido pasando estos últimos años, ¿no? De que al final los tipos de interés han crecido, nuestro WACC crece y al final muchos proyectos no son viables porque al final el coste de este capital ha crecido y nosotros no podemos devolver lo que estamos invirtiendo, por llamémoslo así. Claro, efectivamente. Esa subida o bajada del tipo de interés por parte de los bancos centrales, lo que intentan es, o cuando suben, es bajar la actividad, cuando bajan es subir la actividad. Y la suben y la bajan precisamente como tú estás muy bien explicando. Porque si tú tienes un listón más bajo, te van a entrar más inversiones, se van a realizar inversiones, se va a relanzar la actividad económica. Y justo al contrario, cuando tú tienes el listón un poquito más arriba, hay inversiones que se quedan fuera porque no las vas a cometer, porque están por debajo del coste de capital. Y así es como funciona esa transmisión de los bancos centrales, tipos de interés, actividad económica, ¿no? Que sería ese eje que es donde ellos pretenden actuar. Perfecto. Muy bien, Miguel, pues yo creo que le hemos dado un repaso a la semana. Si te parece, nos emplazamos a la siguiente. Espero que los seguidores pues les esté gustando esta serie de vídeos y que nos animemos a
a aprender a analizar y a modelizar empresas. Totalmente, Che, ya acabamos balance. Bueno, queda una pequeña clasecita más y ya empezamos con el pérdida y ganancia, que se antoja más interesante porque quizás empezamos ya un poco más a modelizar y a ciertos términos más interesantes. Bueno, llamémoslo así, ¿no? Pues vamos a por ello.